Mi nombre es Triana y soy ceramista y espero que este curso introductorio de herramientas te motive y te inspire a seguir experimentando en este mundo de la cerámica. Hoy te voy a contar cómo hacer para trabajar la cerámica en tu casa. Te voy a contar las herramientas básicas que vas a precisar para que tengas todo pronto para empezar. No te preocupes que en la descripción te voy a dejar una lista, un checklist de todas las cosas que precisas para que ahora puedas relajarte, prepararte una taza de té, café, lo que más te guste y puedas disfrutar de este video. Empecemos. Aparte de la pasta, la cerámica, lo básico, el material que vas a trabajar, vas a precisar un kit que suele ya venir armado, un kit de principiante. Lo puedes conseguir ya sea online o en algún proveedor de cerámica. El kit suele traer cosas básicas como unos devastadores, que pueden ser estos, que son para sacar la cerámica, unas estecas, que son este tipo de herramientas que son para modelar. Puede ser que te venga un cortador, hay kits más básicos y hay kits más completos. Estos a veces pueden venir en los más completos. Este te viene en el básico, que es una aguja. Yo uso este porque, bueno, un día me compré un kit básico y me vino esta, pero también hay gente que usa agujas gruesas. No es necesario que tengas que tener esta. Siempre viene un riñón, como se le dice en español, rib se le dice en inglés. El kit básico te viene con este, que es de metal. Yo también me compré este, que es de goma. La diferencia es que estos suelen dejar más marca y estos son mucho más suaves al trabajar. Entonces, cuando vos haces hand building, que es lo que hago yo, que construyo a mano, suelo usar este al principio y después para darle un acabado más suave uso este. En torno, si trabajas en torno, se suele usar más este porque este puede marcar mucho la cerámica y corta. O sea, te corta. O sea, ojo al trabajar con esta porque te corta también. El kit básico te viene también con un cortante metálico, que es para cortar la cerámica. Vas a precisar también, aparte, un rodillo. Yo uso este, pero también puede ser uno de cocina. Es lo mismo, algo para estirar la pasta. Vas a precisar una esponja. El kit básico te viene con este tipo de esponja redondita. Cualquier esponja te sirve, que no sea extremadamente dura. Yo, bueno, te recomiendo también tener reglas a mano, también puede ser, uso mucho compás o reglas con formas, eso es a gusto. Tiene con este modelador también, esto se usa más que nada en torno. En hand building no lo uso mucho, a veces lo uso como, bueno, un poco como este, o sea, para suavizar áreas y demás. Extra, yo te recomiendo, esto no te viene en un kit básico ni en uno, creo que en los más completos tampoco te viene. Pero estas esponjitas, que yo me compré un set que son de varios tamaños, estas te sirven sobre todo para sacar el agua adentro o para suavizar adentro de una taza o de lo que vayas a hacer, cuando son superficies un poco más cerradas, para pulir un poco el área adentro. Estas son súper útiles y cuanto más larga mejor también, si haces jarrones y todo eso. Cuchara de madera. Esta tampoco tiene un kit, yo la tengo porque me parece súper útil. Yo soy de trabajar mucho a golpes, un paddling, es tipo golpeando la pasta para dar forma y mira, muy, muy útil. También vamos a necesitar guías. Cuando vamos a amasar, vamos a precisar guías para poner la pasta y poder estirarla y queremos de determinados grosores. Acá tenemos dos grosores diferentes. Pueden ser cualquier guía y vos después podés ir manejando los grosores. Yo tengo este set que tiene diferentes medidas, diferentes alturas, pero te dan como una variedad para poder estirar y depende de lo que vayas a precisar. Después precisamos frascos de vidrio que los vamos a usar para la barbotina, que es la cerámica una vez seca. Lo mezclamos con un poquito de agua para que quede una pasta. Y eso lo usamos para pegar la cerámica. Y también te puede servir para cuando quieras hacer engobes o esmaltes que precises hacer para picar con pincel y no sumergir.
Frascos de vidrio siempre vas a precisar. Algo que no viene en el kit básico es este cepillito, ya que estamos hablando de barbotina, que sirve para marcar la cerámica donde la vas a pegar. Pero esto no es necesario. Puedes hacerlo mismo con el puntero puedes hacer las líneas igual o usar un cepillo viejo. A lo que voy es que muchas de estas herramientas son sustituibles con cosas que tenés en tu casa. Hay que tener un poco de creatividad. Con un kit básico ya puedes arrancar y de ahí ir agregando cosas a medida que vayas viendo qué es lo que te facilita. Por ejemplo, yo uso torneta. Hay gente que no usa torneta. Para mí es necesaria porque yo soy una persona que mueve mucho la pieza, tipo la voy girando constantemente, y también porque me gusta tenerla como más a mis ojos, a mi horizonte, y no estar mirando siempre para abajo, que siempre estás como encorvada con cerámica. Me gusta tenerla como estar derecha y poder verla y trabajarla a mi altura. Por eso siempre uso o torneta o algo que me dé altura. Y bueno, y después lo que vas a precisar sí o sí es una superficie. Y lo ideal para esto es que trabajes sobre una superficie de madera no trabajada. ¿Qué quiere decir? Que no tenga ninguna melamina, que no tenga nada liso, que sea la madera rústica porosa. Eso es lo ideal para trabajar. Y si no, por ejemplo, yo no trabajo porque no tengo una madera de ese tipo todavía. Algún día capaz que Berlín, acá salís y encontrás un millón de cosas, capaz que Berlín algún día me da una. Trabajo sobre tela. Trabajo sobre tela desde que arranqué cerámica, es como un material que me gusta mucho para trabajar y bueno, puedes trabajarla sobre tela. Cuando trabajas la cerámica en tu casa también es vital tener mucho orden, y una recomendación que te hago es no tires la cerámica por las cañerías de tu casa, porque vas a quedar con una cañería tapada. Y decís, bueno, entonces, ¿cómo hago con el agua, con la cerámica seca, con los restos, con todos los residuos? ¿Cómo hago? Bueno, lo ideal es que, por ejemplo, yo trabajo en mi casa y lo que tengo es un bucket, un balde de 10 litros. Entonces ahí voy tirando toda la cerámica que va quedando y la voy tapando con agua, ¿sí? Como acá el clima es muy seco y el agua se seca y se evapora muy rápido, lo que hago es dejarlo abierto y el agua se va evaporando, se va yendo, la pasta se empieza a secar. Y cuando eso llega a un estado que la puedo transformar en esto, ¿sí? Obviamente que vas tocando y vas tanteando la humedad. Una vez que te va llegando a esto, lo sacás, lo moldeás. Lo ideal es hacerlo, como te digo, sobre una tabla o sobre una tela, porque tanto la tabla como la tela te va también absorbiendo humedad. Vas amasando, vas sacando todo el aire hasta que llegas a este estado. ¿Qué pasa si tenés un exceso de agua y no sé, tenés demasiada agua y decís, pues esto voy a estar mucho tiempo para que se evapore? Lo que podés hacer es dejar que se asiente la cerámica bien. Vas a ver que el agua que queda arriba es mucho más clara. Entonces ahí lo que tenés que hacer es sacar ese resto de agua, sacar el excedente, y eso sí lo puedes tirar por la cañería. Lo que no es bueno es que te vayan pedazos de cerámica o la cerámica muy líquida, casi como un slip, que es la cerámica líquida que se usa para hacer moldes y eso no. Sí, el agua que queda restante, eso lo puedes llegar a tirar. Yo, por ejemplo, con un balde de 10 litros y dejándola que se evapore sola, estoy y no necesito tirar nada por la cañería. Eso para mí es lo ideal. Y siempre lo que hago es tiro todos los restos ahí, pero también trato de lavar las herramientas ahí, y todo lo que es polvo y demás, trato de lanzarlo ahí. Vital también para limpiar las herramientas, por ejemplo, es cuando tenemos mojar la esponja en esa agua que queda arriba, mojarla bien, escurrirla bien, y ahí con eso podemos limpiar las herramientas. Muchas veces te va a pasar de que se expande más de lo que limpias. Siempre va a ser ideal limpiarlo un poco. Y si terminas una pieza y la querés seguir trabajando al otro día, también te recomiendo que tengas una bolsita de nylon que la podés tapar. El nylon es el mejor material para tapar una pieza y que no se te seque para seguir trabajándola el resto de los días.
Ya hablamos de superficies, hablamos de herramientas, ahora te quiero contar un poco cómo es los estadios de la cerámica. Vos cuando comenzás a trabajar la cerámica la tenés en este estado, que es totalmente húmeda y maleable. Este es el mejor estado para empezar a trabajar, obviamente, pero a medida que la cerámica se va secando, va alcanzando otros estados. El estado siguiente a esto se le llama estado cuero. Básicamente si es un estado que te da un poco más de firmeza para trabajar la pieza. Si la doblamos seguramente se nos quiebre, ahí empieza como a quebrar. Y después del estado cuero lo que viene es la pieza o la cerámica seca, que queda, en este caso como esta es blanca, queda así de blanca, dura. Y esta pieza es súper frágil. Así que hay que tener mucho cuidado al trasladarla. ¿Qué puedes hacer en los 3 estadios de la cerámica? Bueno, cuando la cerámica está blanda, moldearla, hacer lo que vos quieras hacer. Una vez que se empieza a secar y empieza a quedar en estado cuero, el estado cuero es ideal, por ejemplo, para técnicas decorativas, da la firmeza suficiente para hacer un esgrafito o, por ejemplo, aplicar engobes, porque ya no está tan blanda. Decimos, el engobe es una mezcla de cerámica con color, con pigmentos, y por ejemplo cuando vos aplicas agua sobre algo que ya está bastante húmedo, suele deformarse o te va a dar problemas. Entonces es mejor que esté en un estado más firme, como el estado cuero, y ahí vas a poder trabajar tanto el esgrafito como el engobe de forma mucho más segura, vas a tener mucho más control sobre la pieza. Cuando la pieza se seca, ¿podemos hacer algo? Sí podemos. La pieza está seca, que se llama estado hueso. Como te dije, en este estado la pieza es súper frágil, por ende no nos va a convenir introducirle mucha agua, pero cuando está al 100% seca, cuando estamos totalmente seguros de que está seca y la dejamos secar por días, la podemos llegar a esmaltar, a darle una horneada sola si te querés ahorrar una horneada. No es lo más recomendable, hay mucha gente que lo hace, yo lo he hecho, me ha salido bien, pero no es algo con lo que me gusta jugar. Sobre todo porque cuando la pieza no está del todo seca puede explotar en el horno. Y eso, para mí, a ver, si se me rompe una pieza mía, obviamente que me molesta y no está bueno, pero peor es que cuando llevas una pieza a hornear y horneas con otro montón de gente, puedes estropear la pieza de un colega y eso para mí es mucho peor. Porque sabemos lo que cuesta este trabajo y no queremos estropear ni el trabajo, ni el tiempo, ni el dinero de otra persona. Si lo vas a probar en tu horno y no corres ningún riesgo, sabes que tenés que dejar la pieza secar mucho, al 100% seca. Otra cosa que puedes hacer es, también con mucho cuidado, es pintarla con óxidos o también con lápices cerámicos, y podés dibujar y hacer lo que quieras. Si lo llevas a bizcocho, que es la primera horneada, va a ir a unos 900 grados y no va a vitrificar, y después vas a esmaltarla y que vitrifique en transparente, y ahí te va a resaltar los colores del dibujo que hayas hecho. Tipos de pasta. ¿Qué tipos de pasta podés trabajar? Lo que tengo acá yo, esto es stoneware, que es grés, es de temperatura media alta, se hornea a 1200 grados, se utiliza mucho para hacer vajilla, y se pueden hacer esculturas o cosas de decoración. Pero para la vajilla es muy buena, porque si vamos en orden de temperaturas y de fragilidad de la cerámica a lo que más puede resistir, empezamos por la terracota. La terracota para hornearse precisa entre 950 y 1050 grados, súper frágil. Por ejemplo, los ladrillos son hechos de terracota, que también un ladrillo se puede decir como que se desgrana. Es súper porosa, imagínense un ladrillo, es eso, es súper porosa y es roja porque tiene mucho óxido de hierro. También pueden pensar en las macetas son hechas de terracota también, porque esa porosidad permite que el agua filtre, entonces no queda retenida ahí y por ende no mata la planta, no la ahoga, sino que la porosidad permite que se filtre el agua. Por eso si vas a hacer una maceta, nunca la esmaltes por dentro. La terracota viene la losa, que es la losa común y corriente que conocemos todos. La losa ya se hornea entre 1000 y 1100 grados. Y bueno, ya saben, para qué se usa: para vajilla, platos, también se usa para decoración.
pero nada, es súper frágil también. Sigue siendo una vajilla bastante porosa cuando no se esmalta. Después tenemos stoneware, que es bastante resistente y es bastante también impermeable, porque es mucho más cerrada. Siempre tengan en cuenta cuánto encoge la pasta que están usando. Siempre pregunten si no viene en el paquete, pregunten cuánto se reduce, porque esto tiene mucha agua y cuando el agua se va, la pieza se achica. Entonces, siempre pregunten, porque cuando van a hacer algo de un determinado tamaño, siempre tienen que tener en cuenta ese porcentaje de reducción para que les quede el tamaño que ustedes quieran. ¿Hay algo más después del stoneware? Hay vida después del stoneware y es la porcelana. La porcelana se hornea mínimo en 1250 y puede llegar a los 1400, depende de qué tipo de porcelana y la resistencia que tenga. Y es un material hermoso, es muy pastoso para trabajar, pero las piezas que se logran son hermosas. Un derivado de la porcelana es el paper clay, que es otro tipo de material que es, si te gusta el papel maché, es lo tuyo. El paper clay es pulpa de papel mezclado con porcelana líquida y se pueden lograr piezas muy lindas. La porcelana lo que tiene también es que permite tamiza un poco la luz, por eso se usa mucho también para hacer luminarias, porque hace un efecto muy lindo. También hay porcelana negra, que es un material muy lindo también. Me voy a agendar en el futuro hacer un tutorial sobre paper clay, porque es un material súper interesante, por lo menos para mí. Por último, ¿tenemos cerámica que supere los 1400 grados? Sí, tenemos, y es la cerámica refractaria, que se suele usar a nivel más industrial, por ejemplo, para recubrir hornos o piezas así como muy grandes industriales que necesiten resistir mucha temperatura. La cerámica es un viaje hermoso de muchos errores y que te obliga a trabajar la resiliencia. Así que nada, paciencia. Paciencia es mi recomendación para cuando trabajas con la cerámica, siendo una persona tan ansiosa. A mí, por lo menos, me baja mucho. A mí me ayuda a concentrarme y calmar un poco la cabeza. También porque lo bueno que tiene la cerámica, o lo bueno que tiene equivocarse en cerámica, es que aprendes un montón. Por cada error que cometes, aprendes un montón. Y también te ayuda a soltar, porque te das cuenta de que no puedes tener todo bajo tu estricto control y que shit happens y las cosas pasan. Nada, solo queda sentarse y empezar de nuevo. Espero que te haya gustado este introductorio a las herramientas de la cerámica. Me encantaría saber si te motivó, saber en qué estadio estás, si estás recién empezando, si ya tenés experiencias. Así que déjame en los comentarios en qué parte del camino estás. Y nos vemos pronto con otro video. Que tengas una hermosa semana.